La semana pasada quedamos, ¿se acuerdan dónde quedamos, no? No se acuerdan, no se acuerdan. Qué feo. Está carrilando la hermana Belve. Quedamos en el colchón del mar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que era el colchón del mar? ¿Sí? ¿Qué era, hermana Alicia? Cuénteme usted qué es lo que era. Que me dice que sí, que se acuerda. Olímpicamente se la saca. Recuerden que el mar, cierto, embravecido. Bueno, nosotros vemos el mar cuando vamos a la playa y lo vemos, bueno, vemos la playa, cierto, el mar quieto ahí, pero dentro del mar es, pero terrible. Las olas, todo, las tormentas que se forman. Y hacíamos alusión a eso, cierto, una comparación con la vida del cristiano. Y veíamos que a pesar de toda la tempestad que se formaba en el mar, en la profundidad había una calma, pero total. Recuerdan que vimos eso y que incluso habían encontrado fósiles que estaban intactos desde el momento en que quedaron ahí, de que murió el animal, y jamás se ha movido. Y hacíamos referencia a eso con la vida del cristiano, que vimos que hay algo parecido a eso que le pertenece al cristiano, que no importa cuánta es la turbulencia en el mundo, no importa cuánta sea la ansiedad también que nos pueda rodear, siempre va a haber un colchón de paz dentro de nosotros, en el interior. Tiene que haberlo sí o sí, hermano, porque si somos cristianos tiene que estar eso en nosotros, debe estar eso. Siempre les digo yo que está bien que a veces nos aflijamos, que lloremos, que nos preocupemos, pero no debe pasar más allá de la angustia, ¿cierto? Que a lo mejor podamos sentir, pero en nuestro interior tiene que estar esa confianza de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Aunque a veces vemos todo nublado, ¿cierto? Vemos todo negro, todo gris, pero el verdadero Hijo de Dios sabe que a pesar de todas las cosas, Dios está obrando ahí su voluntad en nosotros. Vimos también que somos nosotros pacificadores por medio de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es un espíritu de paz. Ese es un regalo, ¿cierto?, de nuestro Dios que al hacernos pacificadores nos convierte en sus hijos. Bienaventurados a los pacificadores porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Un regalo increíble, hermano. En cuarto lugar vamos a ver los mensajeros de paz. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos mensajeros de paz? Nosotros, ¿cierto? Como los enviados, llamados a la paz. Primera de Corintios 7:15 dice, Dios nos ha llamado a paz. Y en 2 de Corintios capítulo 5, desde el verso 18 en adelante, y lo vamos a leer, ¿ya? En la versión Palabra de Dios para Todos, para que se entienda un poquito mejor. Dice, sabemos lo que significa el temor al Señor y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Dios nos conoce tal como somos y espero que ustedes en su corazón también nos conozcan tal como somos. Aquí es Pablo, ¿cierto?, hablándole a la iglesia en Corinto. Pablo con sus hermanos. Después dice, esto no quiere decir que nos estemos alabando a nosotros mismos, al contrario, queremos darle una razón para que se sientan orgullosos de nosotros y que tengan una respuesta para aquello que se sienten orgullosos de las apariencias y no de lo que hay en su corazón. Si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. El amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos los que viven, o sea, otra vez, Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos, hablando, cierto, de los cristianos. Por eso desde ese momento nos vemos a los demás como hace todo el mundo, nos vemos a los demás como hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre
cualquiera. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Aquí yo corregí, hermano, porque la versión Palabra de Dios para Todos dice, todo lo nuevo viene de Dios, quien trató de reconciliarnos con Cristo. Y eso está mal, porque Él lo reconcilió. Es una afirmación. Él no trató de reconciliarnos con Dios, ¿cierto? Sino que Dios nos reconcilió por medio de Cristo a nosotros. Por eso yo lo corregí, puse quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo. Y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Que ese es el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de la reconciliación que le llama acá Pablo. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar aprobación a los seres humanos. Él, cierto, no teniendo pecado, cargó con todo el pecado. Y esa fue la reconciliación que tuvo el mismo Dios con la humanidad. Como decían delante nuestros hermanos, para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces somos los pacificadores, hermanos, la fuerza de paz de Dios en el sentido más puro. Y ese es el llamado que tenemos nosotros por medio del Espíritu de Dios. Muchas escrituras también hablan de esto. En Colosenses 3, por ejemplo, dice, y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Filipenses 4 dice, la paz de Dios domine nuestras vidas. Domine, gobierne. ¿Qué significa eso? Gobernar. Dominar a lo que nos domina a nosotros. Esa debe ser la paz. ¿Por qué? Porque han hecho la paz con Dios, debido a que ustedes han hecho la paz con Dios, ustedes pueden disfrutar de esa paz. Entonces somos los pacificadores. Entonces, como pacificador, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Qué es lo que debemos hacer como pacificadores? En primer lugar, un pacificador es el que ha hecho la paz con Dios mismo. ¿Ya? Partimos de esa base, ¿recuerdan? Esa es la base, la paz con Dios. Y eso significa que usted ha aceptado el Evangelio de la paz. Efesios 6, verso 15, y calzado los pies con el Evangelio de la paz. El Evangelio tiene todo que ver con lo que es el sentido que estamos viendo de la paz, hermano. El Evangelio. Calzado los pies con el Evangelio de la paz. Eso es lo que nos dice el Señor. Y esto habla, ¿cierto?, de cuando se habla en la escritura de los pies o del calzado o del camino, habla de donde uno se conduce, de donde uno va, a donde uno se dirige, va con el Evangelio de la paz. Por eso dice, calcen sus pies, donde quiera que ustedes vayan, parafraseando, donde quiera que ustedes vayan, tienen que llevar el Evangelio de la paz. Debe estar el Evangelio en nuestra boca. Entonces hubo un día, hermano, cuando peleábamos contra Dios, cuando estábamos en guerra contra Él. Pero cuando la justicia de Jesucristo nos fue imputada a nosotros por medio de la fe, ahí viene la paz que hizo Dios, ¿cierto? En este caso con nosotros. Entonces ahí se acabó la batalla, hermano. Y ahí comenzó el Evangelio a trabajar en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y con esto en mente, nunca nadie, hermano, será un pacificador, a menos de que haya hecho la paz con Dios. Es lo básico. Entonces lo principal es que hemos hecho la paz con Dios. Eso es lo principal en todo esto. Y para ser una persona, un pacificador eficaz, debemos mantener esa paz en nosotros. Debe estar esa paz en nosotros.
Y cada vez que hay pecado en nuestra vida, hermano, esa paz es interrumpida. Cuando hay pecado se interrumpe todo esto. El pecado, hermano, es lo que separa, es lo que nos separa, ¿no?, a nosotros de Dios. Entonces, cuando hay pecado en nuestra vida, se corta la comunión con Dios de una manera abierta. Cuando hay pecado en nuestra vida, Dios no puede bendecirnos, porque hay pecado, porque estamos en desobediencia. Entonces, si usted se mueve del lugar de la bendición, usted no puede ser un pacificador. Y tampoco lo va a poder ser con otros, sino hay paz entre Dios y nosotros. No vamos a poder serlo, hermano. Si hay pecado en nuestra vida, no vamos a tener paz en nosotros y no vamos a poder ser pacificadores. Debe haber luz en nosotros. Cuando hay pecados, estamos en la sombra, en tinieblas. Cuando pedimos perdón al Señor, volvemos a la luz. Y como siempre lo menciono, la luz, ¿cierto?, viaja, la luz se mueve. En la luz hay movimiento, la oscuridad es estática. Cuando estamos en tinieblas, estamos estancados, estamos detenidos. Por eso siempre debemos estar en luz. Y para eso debemos pedir perdón, siempre. Dios conoce, hermano, que nos vamos a equivocar, que vamos a fallar. Lo que le importa a Él es que nosotros tengamos un corazón sincero, puro, y que podamos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, lo que hay en nosotros. Eso es lo que le interesa al Señor, hermano. Eso es lo que realmente le importa a Él, su corazón. ¿Cómo es su actitud ante el pecado? Entonces, si hay una relación quebrantada, si usted ha pecado contra Dios, usted está viviendo en desobediencia a su voluntad. Y si usted está viviendo satisfaciendo su pecado, usted no es un pacificador. Porque para ser un pacificador tiene que estar en paz con Dios. Y como bien lo dije recién, si hay pecado en nuestra vida, se corta esa comunicación. Se corta la línea directa que tenemos con Dios. Entonces un pacificador en primer lugar se concentra en su propia paz con Dios. Básico. Y eso comienza, ¿cierto?, desde que nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana y le damos gracias al Señor por un día más de vida. Apenas se abren los ojos, ¿cierto?, se agradece al Señor por la bendición de poder despertar. Recuerden, cuando nosotros dormimos, desaparecimos de la tierra, no existimos. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo, es como un estado, ¿cierto?, de muerte, como estar en otro mundo, soñamos de repente y los sueños no tienen mucho sentido muchas veces, ¿cierto? Soñamos puras cosas de repente extrañas, raras. Y agradecemos en la mañana por estar en pie, porque Dios nos ha concedido un día más de vida, hermano. Y ahí es donde nosotros debemos pedirle a Él y decirle: Señor, yo quiero estar en paz contigo el día de hoy. Ayúdame a estar en paz. Reconocer, cierto, que todo lo malo que está en nuestra vida, que debemos pedirle a Él que nos ayude, que nos fortalezca, que nos haga hombres y mujeres valientes, que podamos pelear contra el pecado. No es fácil, hermanos. La carne es lo que siempre nos va a llevar al pecado, el traidor que llevamos dentro. Y hay una segunda cosa, que un pacificador es alguien que ayuda a otros a hacer la paz con Dios. Y esto es el Evangelio, ayudar a otros a hacer la paz con Dios. Y Cristo tenía en mente esto, ¿cierto? El Evangelio. Y es lo más grandioso de hacer la paz, de ser un pacificador. Usted puede ir con alguien que está en guerra con Dios y hacer la paz entre esa persona. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Así se hace la paz. Y cualquier persona que no sea salva está en enemistad con Dios. Eso lo sabemos. El estar en enemistad con Dios está en enemistad también con nosotros, que somos parte de Dios, porque está fuera de la familia de Dios. Estas personas son maldecidas por Dios, están fuera del reino. El minuto en que viene a Jesucristo, ¿cierto? Ahí se hace la paz, en ese instante. Por eso es importante, hermano, esto. Predicar el Evangelio. Es importante.
predicar la palabra del Señor. Esa es la tarea principal de nosotros como cristianos. El resto lo hace el Espíritu de Dios. Él conoce sus llamados, Él sabe quiénes son sus escogidos. Nosotros solamente debemos predicar el Evangelio. Y esa es la mejor manera de ser un pacificador, hermano. Predicar la paz de Dios. Impartirle a los hombres el Evangelio para que su aislamiento de Dios pueda ser terminado, para que se corte eso y haya una relación verdadera. Y así poder estar en paz. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la paz. Se fijan que acá también habla de los pies. Cuán hermosos son los pies, o los pieses, de los que predican el Evangelio de la paz. Y habla de eso, pues, hermano. Habla de la hermosura del caminar del cristiano. Porque cuando usted predica el Evangelio o va por ahí a cualquier lugar, habla de los caminos donde usted predica el Evangelio. Por eso habla de los pies de los que predican el Evangelio. Bendice el caminar de ellos. Y como dice acá, es algo hermoso llevar a la gente a una relación de paz con Dios. ¿Qué es nuestro trabajo, hermano? Básicamente. Entonces, ¿usted quiere ser realmente un pacificador? Simplemente háblele a alguien de Jesucristo. Tan fácil como es. Y eso va de manera infinita más allá de lo que puede hacer una persona, ¿cierto? Un político, un estadista moral, alguien que quiera hacer, entre comillas, ¿cierto?, la paz. Recuerden que todo lo que vemos acá, esta paz que es falsa, es en realidad una tregua que hay en el mundo, no es paz, no es la paz verdadera. Entonces la paz verdadera la hacemos los pacificadores, los hijos de Dios, los que predican el Evangelio son los que hacen la paz real. Todo lo demás es tregua. Cuando hay matrimonios que van a terapias de matrimonio, al psicólogo, porque están mal, porque pelean, ¿qué es lo que hace esta persona? Hace una tregua entre ellos. ¿Por qué? Porque las cosas siempre quedan ahí. Sabemos que el perdonar al otro por los errores que ha cometido el uno con el otro, significa que ya, obviamente, se va a acordar de eso, pero no le va a doler. Se va a acordar de la tradición, pero no le va a doler. ¿Por qué? Porque hay perdón verdadero. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que no pueden hacer los psicólogos o los psiquiatras. Ellos no pueden hacer esto. Solamente hacen tregua entre las personas. Dios hace la paz verdadera. Entonces esta fue una condenación grande, hermano, grande para los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran orgullosos, pensaban que tenían todo derecho de pelear contra Roma, pensaban que tenían el derecho de promover su teología y no estaban interesados en que alguien estuviera relacionado con ellos. No les interesaba nada más que elevarse más y más, como buen religioso, elevarse, su ego. Creaban problemas donde quiera que iban, creaban contención donde quiera que iban también, menospreciaban a la gente, dividían la sociedad en grupos. Y Jesús les dice que están mal, que lo que Dios quiere no es alguna élite espiritual, porque ellos eran cierto un grupo, una élite ahí espiritual de los maestros de Israel. Él no quería ese tipo de personas que creían que todo lo conocían o todo lo sabían, sino que él quería un pecador, un mendigo, un pobre, que sabe que no tiene nada que ofrecer y que busca hacer la paz. Esto les chocó a estos hombres, hermano. Esto les chocó porque lo que realmente estaba hablando Cristo no estaba en sus libros, no estaba en lo que ellos conocían o lo que querían implantarse. En Hechos 10:36 dice que la primera iglesia se caracterizaba por predicar la paz por Jesucristo, la paz por medio de Cristo. Entonces cuando predicamos y hablamos de Cristo, predicamos de la paz. ¿Quieres ser un pacificador? Nuevamente, predique a Jesucristo. Entonces, como bien lo dijimos recién, estos pacificadores, nosotros los pacificadores, somos porque hemos hecho la paz entre Dios y nosotros. O sea, Dios hizo la paz, ¿cierto?, entre Él y nosotros. Y siendo pacificadores debemos nosotros llevar esa paz al resto de las personas.
Podemos unir personas en conflicto por medio del Evangelio. Y no siempre es fácil, pero un pacificador puede hacer eso, hermano, aunque sea complicado. De repente ha tocado resolver conflictos, hermanos, que ni uno ni el otro quieren dar el brazo a torcer. ¿Qué es lo que debe hacer un buen pacificador? Llevar el punto, ¿cierto? Como lo vimos hace una semana atrás, sacar el pecado que hay ahí, quitar el pecado. Y debiera ser mucho más fácil, hermano, cuando son cristianos, cuando son personas cristianas. Porque de repente hay cristianos, ¿cierto? Que no, si él tiene la culpa, él, o ella. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? Si Dios nos llamó a hacer la paz, ¿qué debemos hacer nosotros? La Escritura dice que debemos negarnos a nosotros mismos, que el hombre debe amar a su esposa. Y ese amor, ¿cuál es el amor que Dios le está pidiendo al varón para la esposa? El mismo amor que Cristo tiene por su iglesia, un amor sacrificial, un amor que lo da todo por la otra persona. Y a pesar de que, bueno, falló, se equivocó, no importa, yo te perdono, yo quiero que sigamos adelante, yo quiero que olvidemos este episodio y que continuemos. Y así lo mismo la esposa, que habla, ¿cierto?, que debe respetar a su marido. Estoy poniendo el ejemplo, de cierto, obviamente, de los matrimonios, porque es lo típico que siempre van a haber discusiones, peleas y cosas a veces sin sentido, hermano, tonterías. Tonterías que muchas veces peleamos en los matrimonios. Entonces, si somos cristianos, hermano, el conflicto no debe... Por eso es que la Biblia es tan, no sé si decirle tan sabia, porque es sabia, eso es, porque la palabra es la palabra de Dios. Por eso dice que no debe esconderse el sol sobre nuestro enojo, porque siendo cristianos no debemos hacer eso. No deberíamos irnos a la cama enojados. ¿Nos vamos enojados a veces? Sí, pecamos. Y ahí estamos pecando, hermano. Yo lo he hecho, lo reconozco. Porque a veces el orgullo es tan estúpido, hermano, que eso es la palabra, un orgullo estúpido. ¿Por qué? Porque en las peleas, qué es lo que más se pierde en una pelea entre parejas? Se pierde el tiempo, hermano, se pierde tiempo valioso. Porque después nos reconciliamos y nos amamos y nos besamos y nos deseamos y todo lo que quiera. Y pensamos en el tiempo que tuvimos peleado, tanto tiempo perdido, que podríamos haber estado juntos. Entonces debemos nosotros, hermanos, si somos cristianos, que no se esconda el enojo, que no se esconda el sol, ¿cierto?, antes de que nosotros podamos pedir perdón y reconciliarnos con nuestra pareja, o con nuestro hermano, o con nuestro vecino, o con quien te ha hecho daño, no sé, hermano. Entonces debemos ser pacificadores aunque no sea fácil. Un pacificador puede construir puentes entre la gente. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando hay pelea, se corta la comunicación, se cortó el puente, no hay por dónde. Hay muchas maneras de que la Biblia habla de esto. Mateo capítulo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará en peligro de juicio. Pero os digo que si alguno estuviere enojado con su hermano, sin causa alguna, estará en peligro de juicio. Y el que diga a su hermano necio, estará en peligro ante el concilio. Esta palabra necio, raká, en el griego, significa una persona vacía. Es como decirle a alguien cabeza hueca. ¿Y qué es lo que es una cabeza hueca? Que no piensa, que no razona, que hace tontería, que es un tonto, un torpe. Y el que le diga eso a su hermano estará en peligro del concilio. Pero alguien que le diga fatuo, que es otra palabra que aparece acá, fatuo a su hermano, es algo más serio. Y ahí dice que estará en peligro del infierno de fuego. No dice que se va a ir al infierno, ¿ya? Muchos lo interpretan así. Que si le dices fatuo a tu hermano, te vas directo al infierno. No, estás expuesto por haber hecho eso. Por eso dice que estará en peligro el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar, en otras palabras, si vas a adorar a Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Y es interesante esta parte, hermano, yo siempre la menciono. No es que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. Y lo básico que es
Él tiene algo contra mí, él tiene que venir a hablar conmigo. Él tiene que venir a reconciliarse conmigo. No yo no tengo nada en contra de él. Pero la palabra, ¿qué nos dice? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú donde tu hermano y reconcíliate. ¿Te fijan? No, porque yo no he hecho nada, entonces no. Él es el que tiene que. Ya, y dale con la cuestión. Entonces ahí dice que dejes tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Y una vez que te reconcilies, obviamente, recién ahí se va a poder hacer algo. Te reconcilias con tu hermano y después vienes a ofrecer esa ofrenda. Dios no quiere que vengas a la iglesia y lo adores si sabes que alguien tiene algo contra ti. Vete a casa, corrige eso y después regresa. Eso es ser un pacificador, hermano. Aunque usted diga, pero si yo no importa, la palabra dice que usted vaya y se reconcilie con su hermano, aunque su hermano le haya hecho lo que le haya hecho, reconcíliese. Y ahí recién vamos a ser pacificadores. Y eso es la prueba indudable, hermano, de que estamos en paz con Dios. ¿Sí? Porque es el primer paso de ser un pacificador, estar en paz con Dios. Y si yo estoy en paz con Dios, yo quiero estar en paz con mi hermano, aunque me haya hecho lo que me haya hecho. Yo quiero estar en paz con él. Entonces eso es ser un pacificador, porque como puede ver acá, el hecho de que usted no vea el uno al otro la pelea no es el punto. El verdadero punto es la paz que nace de la justicia real. Y esa justicia significa que usted elimina el pecado que está entre usted y su hermano. Se elimina el pecado, se va. ¿Por qué? Porque somos pacificadores. Pacificadores y tenemos el perdón de Dios en nosotros. Entonces tiene que hacer la paz, el uno con el otro, tienen que estar de acuerdo, tienen que corregir las cosas. Y acá más adelante en el capítulo 5 habla de cómo usted debe amar inclusive a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacerle bien a los que nos odian, orar por ellos. ¿Por qué? Porque entonces serán hijos de vuestro Padre. ¿Te fijas? ¿Quieres ser un hijo de Dios? Tiene que orar por el que lo maldice, tiene que orar por el que le tiene mala, tiene que amar a su enemigo, al vecino complicado, amarlo, aunque meta bulla, el bum, bum, bum. Te amo, vecino, te amo. Voy a orar por ti, vecino. Eso dice acá, pues, hermano. No hay nada más que hacer, sino ser pacificador. En otras palabras, probará que usted es un hijo de Dios, hermano. Y si usted es un pacificador, inclusive con sus enemigos, de regreso a la bienaventuranza, si usted es un pacificador, será un bienaventurado porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces es característico de un hijo de Dios ser un pacificador. Y esa es la razón por la que dice en el capítulo 5 más adelante, si tu hermano ha pecado, ¿qué haces? Inmediatamente vas con él y le hablas del pecado y haces que se arrepienta. Si no se arrepiente, 2 o 3 testigos, trata de llevarlo a cierto de arrepentimiento. Si no se arrepiente, entonces se dice a la iglesia y trata de que se arrepienta. ¿Por qué? Porque así es lo que dice la Escritura. Muchos dirán que eres un agitador, que te gusta el pleito. Déjale, hermano, tranquilo. No, porque la Biblia dice que él está en pecado y que debemos corregirlo. ¿Y quién eres tú para corregirlo? Quita primero esa viga que está en tu ojo y después quitas la paja de tu hermano. ¿No? Con cosas totalmente diferentes, hermano. La palabra habla acá de corregir a los hermanos y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No debemos quedarnos, ¿cierto? Como hemos estado viendo, no debemos dejar que los perros se duerman, sino que debemos... Jesús se caracterizó por eso, agitaba a la multitud y por eso también le tenían mala, querían matarlo, así Pablo también.
¿Recuerdan que la semana pasada vimos que le decían que era una peste? Esta es una peste porque agita a la multitud, agita al pueblo, con sus enseñanzas, con lo que él predicaba. Entonces así debemos ser nosotros, hermano. Y ya si el hermano no se arrepiente, ¿qué dice la palabra? Es tenlo por gentil y por publicano. En otras palabras, hay que excomulgarlo. Hermano, usted no puede estar acá. Y a algunos les parece cruel esto. ¿Cómo puede echar a un hermano de la iglesia? ¿Cómo puede echar a alguien de la iglesia? Esto no se hace. Sí se hace. La Biblia lo dice y la Biblia lo respalda. La Biblia, la Escritura lo respalda, hermano. Pero la gente piensa de manera distinta, ¿cierto? Como vimos la semana pasada, también ellos prefieren mantener su statu quo y estar tranquilo. Yo aquí no me mueve nadie. Sus problemas ahí, yo aquí en paz con Dios, yo estoy bien con el Señor, aleluya, gloria a Dios. Los hermanos que la salvación es personal y nos ponemos bíblicos. No, debemos ser agitadores, debemos confrontar a los hermanos, al pastor, a quien sea, por medio de la palabra, sí, hermano, por medio de la escritura. Es para corregir, para instruir. La gente no hace eso, sino que se queda ahí tranquilamente mirando cómo todo pasa por frente de sus ojos. No es fácil ser un pacificador, hermanos, pero es lo que nos ordena la palabra de nuestro Señor. En una familia, marido y mujer, habla primera de Pedro 3:7, habla del hecho que un marido y una mujer deben vivir juntos con entendimiento. Debemos entendernos el uno al otro para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, si usted está teniendo problemas en su oración, quizá vale que convenga mejor que vaya a casa y corrija las cosas con su mujer o con su esposo. Viceversa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las oraciones van a ser estorbadas. Porque a menos que haya paz real, solo habrá una tregua, nada más que eso. Puede venir en el camino, ¿cierto? En el vehículo, salir gordito. Ya no vamos a hablar de este problema, mucho menos camino a la iglesia. Ahora solamente dediquémonos a ir a adorar al Señor. Después conversamos. ¿Está bien eso? Pregunto. ¿Qué es? Eso es una tregua. ¿Puede venir con una tregua a la iglesia? ¿No? Tiene que venir en paz. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Conversar, pedirse perdón el uno al otro, olvidar el problema. Vamos a adorar al Señor ahora. Yo te perdono, tú me perdonas y seguimos el camino. Ese es hacer la paz. Y Dios se va a alegrar de eso, hermano. ¿Por qué? Porque habla de cristianos maduros, de personas que sí saben perdonar. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor, hermano. Lo escupieron, lo laceraron, perdió toda su sangre por nosotros. Lo crucificaron, lo escupían mientras pasaban, se burlaban de él. Bueno, no era rey, bájate, manda a tus súbditos y bájate de la cruz, bájate. No era un gran rey que decías tú. Se burlaban de él, hermano. Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos para el juicio, hermano. Todos ellos serán juzgados. Burlarse del mismo Dios. Entonces ese es el ejemplo que tenemos nosotros, hermano. ¿Recuerdan que vimos el estándar que debemos tener nosotros? El estándar es Dios. Ese es el estándar de vida que debemos buscar nosotros. Imposible, dirá usted. Imposible, pero Dios mira que usted lo intente. Eso es lo que a Él le importa. De que usted lo intente, de que usted quiera hacer eso. Se esfuerce por llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces debemos hacer la paz antes de venir a adorar a nuestro Dios. Debemos venir con un corazón en paz. Jesús dijo en Marcos 9:50, tengan paz unos con otros. Si algo está mal entre ustedes, dos necesitan construir un puente. ¿Cómo se construye un puente, hermano? Para construir un puente tiene que haber un inicio, que muchas veces no se da ni por un lado, ni se da por el otro lado. El hermano Juanito sabe hacer puentes. ¿Cómo le quedan, Juanito? ¿Quedan firmes? Entonces, para hacer un puente hay que empezar por un lado o por otro.
Ahí se empiezan a hacer, yo nunca he hecho un puente, así que no sé, que tirarán vigas, cosas, cimientos, pero se comienza con algo. Y así esa referencia tenemos nosotros como cristianos, debemos construir puentes entre las personas. Y eso se construye teniendo bases, cimientos, buenos materiales. Predicarle a una persona con base bíblica, no con mi testirollo, que yo era aquí antes, el Señor me cambió, bla, bla, bla. No, palabra del Señor. Cristo murió por ti. Ese es el Evangelio de la paz. Cristo murió por ti. Y Él quiere que tú te arrepientas, Él quiere salvarte, Él quiere rescatarte de tu vida de pecado. Y eso es básico, hermano, en el predicar el Evangelio. Construir puentes, al igual que, como estamos hablando recién en el matrimonio, construir puentes. Usted está enojado con su esposo o esposa, usted debe ser el que inicie la construcción de ese puente, con palabras, con gestos a lo mejor, con un regalito, un chocolate, una salida a comer, que eso fortalece las relaciones, o una conversa, una comida en casa, no sé, lo que sea, hermano, que eso va a fortalecer las relaciones entre matrimonio. Pero muchas veces el problema en hacer la paz es que nadie está dispuesto a comenzar desde su extremo con ese pequeño cable o esa pequeña viga o ese pequeño cimiento, que es simplemente para iniciar un puente. Entonces sea un pacificador, hermano. Quizá le va a costar un poco, quizá va a tener que enfrentar más de algún sufrimiento, pero eso es lo que hace un pacificador. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él sufrió. La Escritura lo retrata como varón de dolores, de quebranto. Y es lo que nuestro Señor Jesús hizo. Él es nuestro ejemplo. Entonces, significado de la paz es justicia. La amenaza a la paz, el pecado. El hacedor de la paz, Dios. Los mensajeros de la paz, creyentes, no el Papa. Recuerden que esa religión tiene al Papa como el enviado, es como Dios en la tierra. Tanta cosa que inventan, oiga, hermano. Dios está en los cielos. Él es nuestro Dios. No hay hombre que pueda ser representante de Él en la tierra, sino, ¿quién? Jesucristo fue el único representante de Dios en la tierra. Y ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios. Él, solamente Él. Finalmente, el mérito de la paz. El mérito de la promesa de nuestro Señor es maravilloso, hermano, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nada se compara con ser un hijo de Dios. Y ese es el mérito que le pertenece a los pacificadores. Usted a lo mejor ha escuchado alguna vez, sí, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué significa ser hijo de Dios, hermano? Y eso enfatiza el honor del pacificador. No solo está hablando del afecto que pertenece a nosotros, está hablando de la dignidad y el honor de ser un hijo de Dios. La palabra es usada para designar virtud, cualidad, esencia, distinción de ser un hijo de Dios. ¿Y cómo se puede distinguir a un hijo de Dios? Según esta afirmación de Jesús, es ser un pacificador. Usted pacificador es un hijo de Dios, no hay duda. La marca de todo cristiano, como todas las otras bienaventuranzas, ¿cierto? Si usted ve su vida y usted no ve un pacificador, entonces una de las cosas es verdad. Y lo hemos dicho a lo largo de todo este estudio. Si usted se ve a usted mismo y se dice, yo seré un pacificador o no, a lo mejor no lo soy. Y si no es un pacificador, usted no es un cristiano en absoluto o es un pacificador viviendo en pecado. Una de dos cosas. O no es cristiano o es un pacificador viviendo en pecado. Aislado, ¿cierto? En la oscuridad. ¿Es la uno o es lo otro? Y más vale que nos examinemos, hermanos, que examinemos nuestra vida. Yo siempre les digo eso, ¿cierto? Examínese. Para ver si realmente estamos en la fe o no. Si su vida se caracteriza por la discordia y la turbulencia y el anhelo más profundo de su corazón no es ser un pacificador, se cuestiona si usted es o no un cristiano. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, hermano, y a lo largo de la eternidad continuaremos siendo llamados los hijos de Dios.
que es una gran promesa. Y entonces nuestra virtud es ser pacificadores, la manera en que podemos ser reconocidos como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo identifica usted a un cristiano? Lo vimos, ¿cierto? Hace unas semanas atrás. Usted le pregunta a una persona si es cristiano, él le va a decir sí, soy cristiano. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me acuerdo cuando tomé la decisión, caminé por el pasillo, levanté mi mano, cuando firmé cierto el libro de membresía de la iglesia, ahí estaba el pastor, estaban los hermanos, oraron por mí. Y yo dije, sí, acepto. Y todos se alegraron, hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepintió. ¿Será eso una respuesta correcta, hermano, cuando le dicen si usted es cristiano? O podría decir, sí, soy cristiano. ¿Y cómo lo sabe? Porque soy un pobre en espíritu. Soy un pobre en espíritu, lloro por mi pecado. Soy manso ante un Dios santo. Tengo hambre y sed de justicia. He visto su misericordia tocar mi vida y deseo también dársela a otros. He experimentado limpieza de corazón y sé lo que es ser un pacificador. Está mejor esa, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos viendo nosotros. Ese es un cristiano. No el que levanta la mano y dice, sí, acepto al Señor en mi corazón. Es solo una oración, un ritual, por decirlo de alguna forma. Pero lo verdadero, ¿cierto?, se va viendo a través del camino, por medio de lo que estamos viendo ahora, que son las bienaventuranzas. Entonces es la respuesta correcta. Son las condiciones que Jesús dio para ser verdaderamente un hijo del reino. Entonces el Señor dice aquí, los pacificadores serán mis hijos verdaderos. Y como preguntaba hace un rato, que si alguna vez hemos pensado lo que significa ser un hijo de Dios, si ha pensado en cómo Dios lo ve a usted. Y pensemos por un momento, hermano, en el amor que sentimos nosotros por nuestros hijos. Piense en ese amor por los hijos y multiplíquelo. ¿Por cuánto? Multipliquémoslo por eternidad. Un Dios eterno nos va a amar eternamente. Entonces podremos comparar ese amor que tenemos nosotros por nuestros hijos, ese amor tan grande, hermano, que lo damos todo por ellos. Todo lo que hacemos por nuestros hijos cada día. Y así el dolor grande también que nos causan cuando nos fallan, ¿cierto? Cuando nos fallan nuestros hijos hay un dolor en nuestro corazón. Nuestro corazón se quebranta cuando nuestros hijos nos fallan. Entonces ese es el amor de nuestro Dios por nosotros, hermano. Es algo que no se puede medir. No se puede medir ese amor. Y no se puede medir tampoco ese dolor que le causamos cuando le fallamos a Él, hermano. Cuando le fallamos a nuestro Dios. Imagínense que la palabra dice que somos la pupila de sus ojos, o la niña de sus ojos. Y es una afirmación tremenda, hermano, porque esa palabra en el hebreo, la pupila del ojo, y ahí está, que es la parte más vulnerable del cuerpo, ¿cierto? Nuestro ojo es la parte más vulnerable de nuestro cuerpo. Podemos caer en una rama, en lo que sea, y siempre nos protegemos los ojos, cerramos nuestros ojos, porque algo cae al ojo y se puede reventar, se puede fracturar, lo que sea, es algo muy sensible y es algo muy preciado. Dios lo hace, nos llama así a nosotros, que somos la niña de sus ojos, somos la pupila de sus ojos, esa parte tierna, la más sensible del cuerpo humano. Entonces usted toca a uno de los hijos de Dios y usted ha metido su dedo en el ojo de Dios. ¿Alguna vez, cierto, ha caído algo en el ojo? Una vez me cayó una esquila a mí en el ojo, hermano, y el dolor es terrible, 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 no se lo odia a nadie. Entonces, si cuando tocan a un hijo de Dios es irritar a Dios. Irrita eso al Señor, lo enfurece, porque somos la pupila, la niña de sus ojos. En Malaquías dice él que somos sus joyas.
Y vamos a ser parte de esa corona que Él hace cuando toma estas joyas y las hace suyas. En el Salmo 56:8 dice que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma, en su botella. ¿Se fijan? ¿Se da cuenta, hermano, del amor de nuestro Dios? Logra dimensionar el amor tan grande de nuestro Señor, que hasta nuestras lágrimas son preciadas para Él. Las guarda. Guarda nuestras lágrimas en una botella para recordarlas. Esa era una antigua costumbre hebrea cuando usted lloraba por algo, guardaba esas lágrimas en una botella para ver, para que la gente supiera cuánto usted había llorado. Porque el llanto refleja, cierto, el dolor. El llanto refleja lo que uno siente por algo que está sucediendo, por algo que está pasando, por algún ser querido que se ha ido. Ese es el llanto, las lágrimas, mide el dolor. Y Dios guarda nuestras lágrimas, hermano, en su botella. Por ello Él sabe la tristeza que hemos enfrentado. Y cuando morimos es lo más maravilloso de todo. Salmo 116 dice, preciada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es preciada la muerte de sus santos, no porque mueran, sino porque regresan a casa, regresan al cielo, donde un día estaremos nosotros también. Por eso es preciada la muerte de sus santos. Entonces realmente le importamos a Dios, de hermano, como sus hijos. Él nos hace sus hijos, nos hace príncipes, nos hace reyes, nos hace sacerdotes y coherederos juntamente con Cristo. En el Salmo 16:3 dice, los excelentes de la tierra, así nos llama, instrumentos de honra en Timoteo 2:21. Así de valiosos somos para nuestro Dios. Así también Apocalipsis habla y dice que nos sentaremos con Él en su trono, como niños pequeños, hermanos, que están en la falda de sus padres. ¿Se recuerda alguna vez haber estado en la falda de su padre o de su madre? Cuando somos pequeños es lo más preciado para un niño, estar ahí con su madre o su padre, recibiendo el amor. Entonces Dios tiene un amor, hermano, personal y eterno por cada uno de nosotros. Dios soporta su debilidad. Dios soporta su pecado. Dios acepta su servicio imperfecto. Dios provee para cada necesidad que usted tiene. Dios lo protege de todo peligro. Dios le revela su verdad eterna. Y esto es importante, hermano, porque Él nos revela su verdad por medio de la palabra. Hay mucha gente que lee la Biblia, la estudia, pero no tienen revelación. No hay un cambio en la vida. ¿Qué es lo que hace la palabra? Transforma, cambia a la persona. Por eso Dios nos revela su verdad eterna por medio de la palabra. La gente del mundo puede leer mucho la Biblia, puede tener mucho conocimiento, pero no va más allá de eso, de un conocimiento intelectual. Nosotros tenemos ese conocimiento intelectual y aparte tenemos cambios en nuestra vida por medio de la Escritura, porque nos da revelación. Dios lo perdona a usted también y continúa perdonándolo de todo pecado. Dios lo hace un heredero de todo lo que Él posee. Él hace que todas las cosas sean para su bien y Dios lo guarda de perecer para siempre y en últimas Él le da el cielo, que será, cierto, nuestro hogar. Entonces, hermanos, si ser así, si ser un hijo de Dios es así de maravilloso, yo quiero eso. No sé si usted también lo quiere, ser un hijo de Dios. Y para eso tiene que ser un pacificador. Pacificador, para ser llamado un hijo de Dios. Lo dije. ¿Difícil? Sí, es difícil, hermano. Pero no imposible para un verdadero hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahí quedamos. Damos gracias, hermano, a nuestro Dios por su palabra del día de hoy. Le damos muchas gracias a buen Dios. Bienaventurados, Señor, dices tú, los pacificadores. Serán llamados tus hijos. Yo sé que aquí, Padre, en este lugar habemos muchos, Señor. Yo creo que somos
Todos somos pacificadores porque somos tus hijos. Y si no es así, mi Señor, que esto empiece a cambiar y empiece a transformar nuestras vidas. Si queremos ser tus hijos, debemos querer hacer siempre la paz con nuestro prójimo. No nos llamaste a contienda, no nos llamaste a pelea, sino que nos llamaste a traer paz, tranquilidad, gozo, alegría, en primer lugar a nuestra familia y después a nuestro entorno. Aunque también dice tu palabra que tú has venido a traer espada. Y esa espada es la que transforma la vida y los corazones de las personas. La espada de tu evangelio, que es la que debemos nosotros siempre llevar en nuestra mente y predicarla y hablarla cuando sea necesario. Danos esa fortaleza, danos ese ímpetu, danos esas ganas, Señor, de hablar tu palabra, de hablar tu evangelio, de hablarle a personas que necesitan arrepentirse y necesitan llegar a Cristo. Gracias por todo lo que haces cada día en nosotros, mi Señor. Bendice a mis hermanos. Si alguno estuviera enfermo, ve a traer sanidad tú. Si alguno estuviera tribulado en su mente, con ansia, angustia, ve también, Señor, a trabajar en la vida de cada uno de ellos y lleva esa fe, esa confianza de que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Tú tienes el control, Señor, de nuestra vida. Porque así como tienes cuidado de tu creación, ¿cuánto más no tendrás cuidado de tus hijos, Señor? De tus hijos, de tus herederos. Porque ya no somos creación tuya, Padre, somos tus hijos. Por eso, enséñanos, Padre, a tener esa confianza plena, plena en ti, mi Señor. Y a ser hombres y mujeres agradecidos. Porque a veces nos pasamos, Señor, a veces nos pasamos de malagradecidos contigo. Tenemos pan, tenemos el agua, nada nos falta, Señor. Y aún así a veces nos quejamos. Aún así a veces no estamos conformes con todo lo que tú has entregado en nuestras manos. Yo te ruego que traigas conformidad a nuestros corazones, Señor. Porque el ser humano imperfecto siempre, Padre, va a querer más, más y más. Pero tus hijos no piensan así, Señor, sino que ven la provisión de parte tuya, Padre. Esa provisión verdadera, esa provisión real que solamente tú nos entregas, mi Señor. Obviamente nosotros hacemos nuestra parte secular, que es trabajar y poder generar, Señor. Pero todo está en tus manos, Padre amado. Enséñanos a ser hombres y mujeres agradecidos de lo que tú nos has entregado en nuestras manos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que haces cada día con nosotros. Bendícenos, Señor, en esta hora. Despídenos, Señor, a nuestros hogares, el uno del otro, pero no de tu presencia. Porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.